Qué gusto. Bueno, gracias por la visita. Che, yo tengo una pregunta así que se le hacía a Lara ayer. Nosotros tenemos una sección que es ¿cuánto cuesta? Productos raros, digo. Y lo que te encontrás es, bueno, ayer eran pilas. ¿Cuánto cuesta una pila? Entonces, lo que mostrábamos, entre otras cosas, es una pila valía 10, la misma pila en un supermercado valía 20, ¿no? El doble. Claro, en una 600 y otra 1300. Entonces yo le preguntaba a Lara, a ver, ¿cuál es la razón de que el mismo producto tenga una variación de 100%? La verdad es que yo lo que te puedo decir es que ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, Antonio. Nosotros cuando llegamos a la Secretaría y en función de la hoja de ruta que planteó el ministro Massa, él planteó los lineamientos macroeconómicos, orden fiscal, cortar el financiamiento monetario del déficit, fortalecer las reservas. Eso te excede la Secretaría de Comercio. A mí me toca la micro. La micro tiene que ver con conseguir orden en los precios, garantizar el abastecimiento y cuidar las divisas de los argentinos, los dólares, porque ahora se juntó parte del comercio exterior con el comercio interior. Y esto que vos planteabas, que ustedes estaban encontrando en el reglamento, es un dato de la realidad que se da en un montón de productos. Dispersión de precios. Hemos perdido la idea de cuánto valen las cosas. Y allí esto tiene que ver un poco con la tasa de inflación, otro poco con esta dinámica en donde muchas veces la lluvia de ofertas termina distorsionando el precio pleno, el precio real, el que realmente pagamos por los productos. Por eso generar orden en los precios lo que te permite es que los precios representen una unidad de información útil para decidir. Cuando yo no lo tengo hoy. O sea, no la tenés. Lo que decimos todos los días, ¿cómo haces para saber que no te están estafando o no estás haciendo el gran negocio de tu vida? No tenés ni idea, no sabemos cuál es el precio real de algo. Absolutamente. Vos tenés, por parte de las políticas que estamos intentando desplegar en el gobierno nacional en materia de precios, la idea de relanzar Precios Cuidados. Precios Cuidados nació en el año 2014 con un diseño que hizo Augusto Costa, que yo creo que en ese sentido que era el secretario de Comercio en ese sentido, Kicillof, ministro de Economía. Ese modelo de Precios Cuidados es el que realmente funcionó como precio de referencia. No tenías el nivel de inflación de ahora. No tenías el nivel de inflación de ahora, pero la idea de la referencia de precio, ¿qué te permite conocer la información que los precios te permiten, que te ofrecen? Intentar planificar. Lo veíamos cuando yo trabajaba acá. Sí. Cómo hacer que te rinda un poco más el bolsillo. Bueno, uno, planificar. Dos, informarte, tratar de ver justamente a dónde están los mejores precios. Y ahí ya tenés una herramienta vigente, preciosclaros.gov.ar del Sistema de Información de Precios Argentinos, que te ofrece en línea precios de la mayor parte de los productos que se venden en supermercados, al menos. ¿Cuál es el nivel de abastecimiento hoy de Precios Cuidados? El nivel de abastecimiento está en torno del 60%. Y ahí tenés un punto. ¿Por qué vemos la góndola a veces vacía con Precios Cuidados? Voy a buscar Precios Claros mientras hablas. Buscar preciosclaros.gov.ar. Lo que tenés con Precios Cuidados hoy es que muchos precios de Precios Cuidados quedaron desfasados, productos de congelamientos y retrasos en la actualización. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos tenés un precio que queda demasiado barato respecto del resto, lo que uno ve es que falta producto. Claro, oferta y demanda, o lo que está sobrando es demanda. Claro. Se lleva el producto el que primero llega a la góndola. Sí. Y entonces, claro, la marca sigue ofreciendo la misma cantidad de producto, pero la demanda, el primero que llega, se retira todo y se desbalancea lo que normal. Es como que hacen todos la fila en la misma caja y uno dice, bueno, pero en el resto no hay nadie. ¿Cómo se soluciona? ¿Subiendo Precios Cuidados? Eso se soluciona acomodando los precios relativos, tratando de que el resto de los precios se acomoden un poco a la baja y encontrando un promedio de precios que sea razonable. Y eso tiene que ver con que aumenten un poco menos que la inflación, lo que hicimos con los medicamentos, que fuimos a pedirle a los laboratorios que por favor bajen los precios de lo que habían subido, más de lo que habían firmado ellos en el acuerdo. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto crees que están? Porque para mí hay precios que están recontrainflados. El precio que tiene hoy la economía argentina, ¿está inflado en cuánto? ¿O no está inflado? Vamos a decir, no, mirá, la verdad que la inflación puesta ahí, porque a mí lo que me llama la atención, primero la dispersión de precios y lo que te contaba,
Después, por supuesto, que el dólar se dispara a 3.40 y los precios te suben, el dólar baja a 2.70 y los precios no bajan. Entonces, ¿qué precio tenemos hoy en la economía? Mira, a mí me parece que ese es una pregunta con una respuesta, digamos, fácil y otra que no es tan cómoda. Porque la verdad es que esta distorsión de precios muestra que quien pone los precios maximiza su tasa de ganancia. Seguro. Entonces, y la sociedad lo convalida, con lo cual, ¿por qué vas a poner uno más bajo? Bueno, ahora, ahí lo que hay que entender es que una cosa es el Estado articulando de manera independiente, y en esto de buscar el orden en los precios y la garantía de abastecimientos, también hablamos de cuidar los dólares. Entonces, cuando yo me siento hoy con las empresas, me siento y veo lo que pagan las importaciones con los dólares que son de todos los argentinos y qué precio me están poniendo en la góndola. Esa trazabilidad de los precios nos permite intentar administrar mejor los costos de este momento difícil que transita la Argentina. Porque claro, cuando vos perdés la información que los precios te dan y no sabés lo que se pagan por las cosas importadas, que son, digamos, forman parte importante también de lo que consumimos los argentinos, ya sea como insumo o como bienes finales, bueno, claramente te perdés una parte de la película. Y eso es lo que nosotros estamos hablando hoy, sector por sector, articulando con aduana, articulando obviamente con AFIP, articulando con el Banco Central, terminando con la joda de un montón de vivos que se quedaban con la ganancia extraordinaria de, bueno, traer productos que en realidad nunca traían o que decían que era una cosa y era otra, o estoqueando dólares oficiales. Dale. En esa trazabilidad, nosotros hacemos scrapping de precios y vemos los aumentos en el supermercado. Y vemos aumentos semanales del 10, del 15% todas las semanas, algunos del 30%, de los productos que más aumentan. Cuando ustedes hacen esa trazabilidad, ¿saben si ese aumento corresponde al supermercado o a la marca del producto? Mira, depende bastante de qué producto estemos, o de qué familia de productos estemos hablando. En general, las grandes compañías, la lista de precios es la misma para todos los supermercados. Los supermercados tienden a diferenciarse por la política de ofertas que hay, que en Argentina es bastante particular. Cuando vos tenés una economía con menos nivel de inflación, el precio de góndola finalmente es el precio que pagás. En Argentina, otra de las maneras que hay para diferenciarse es un conjunto de ofertas que te meten más confusión. O sea, vos tenés la pila con dos precios y después tenés un conjunto de ofertas que te hacen la segunda unidad con el 30 de descuento, la cuarta unidad con el 70 de descuento, y todo ese mareo se suma a otra cosa, que es el tema de los envases. Y ahí tenemos que ser muy claros. Cuando comenzó el gobierno del ingeniero Macri, se anuló una medida que tenía que ver con la administración de precios cuidados por parte de Augusto Costa, que decía, no podés hacer cualquier cosa con el envase. Si vos mirás lácteos, con el enorme respeto que uno tiene por la industria láctea argentina, o galletitas, o fideos, vas a ver que el paquete de fideos es igual. Y por ahí el que está en precios cuidados, tiene uno que está al lado que tiene... en general, de lo que es la etiqueta, el etiquetado. El envase. Vos decís, este packaging es igual, pero tiene vitamina bueno, D. Entonces vos con creés que seis estás sal. tomando un producto, por eso nuestro comportamiento como consumidores es clave. El principal socio para que funcione el nuevo modelo de precios cuidados es la responsabilidad por parte del igual Estado. El 10% de aumento semanal que vemos en un montón de productos no es por productos gemelos. Después las empresas quizás se separan de los congelamientos o regulación de precios con productos gemelos. Pero ese 10% de aumento que nosotros vemos en la leche, en la manteca, semanalmente, lo tenemos acá, todos los días nos llega por mail. Sí. ¿A qué se debe? ¿Cómo se frena? Porque es muchísimo más que la inflación que viene en Index. Es una conclusión y dos preguntas. Yo te diría que la leche no está aumentando 10% semanal, pero lo que aumente siempre es mucho. Porque nosotros tenemos que tratar de que el sueldo te alcance para llegar a fin de mes. Y la Argentina tiene un problema serio con la inflación, que no se resuelve desde la microeconomía. Se resuelve haciendo que tengamos una moneda más fuerte, como dijo el ministro Massa en la conferencia de prensa ayer. Se resuelve recuperando la confianza, también mejorando el nivel de reservas, evitando que los dólares se vayan, usando con el uso que hacen abusadores que se llevan los dólares de todos para sacar alguna ventaja. Ahora, después lo que tenemos es una política de acuerdos con las compañías, esa revisión que en lácteos a mí me da bastante menos, pero que ocurre en esas listas. Y te digo más, el supermercado a veces
recibe una lista de precios igual que el almacén, pero con más descuento. Entonces el comercio de cercanía tiene menos... Siempre tiene una cuestión de escala de venta, siempre... Pero déjame que demos descuento, esa discusión. Nosotros en la nueva versión de Precios Cuidados vamos a retomar de vuelta esta versión del 2014 hablando de precio de salida de fábrica, de precio de mayoristas y de precio de venta al público. Necesitamos a toda la cadena comercial. Está bien. ¿Y ahí no estás limitando la ganancia de una empresa? ¿No te metes en las ganancias de las empresas? Mira, yo lo que creo es que lo que hay que construir son incentivos. Pero si vos me limitas la ganancia, ¿cuál es mi incentivo? Tu incentivo tiene que ser el volumen, tu incentivo tiene que ser que vos tenés acceso a dólares que nos pertenecen a todos los argentinos, que te generan una ganancia extraordinaria. Sí me los da, porque la verdad es que hay cantidad de empresas que tienen la CIMI trabadas y no salen. Bueno, a ver, es importante esa pregunta porque nos permite repasar cómo se maneja el comercio exterior en la Argentina. Argentina ha tenido en los primeros 7 meses del año importaciones en el orden de los 50.000 millones de dólares. Sí. Récord. Si las importaciones estuvieran trabadas, no tendríamos récord. Y es cierto que le estamos vendiendo al mundo más que nunca antes en nuestra historia. También es cierto que estás anticipando importaciones, porque la pandemia cambió todo lo que es la logística del comercio exterior. Entonces vos muchas veces salís a anticipar importaciones. Más allá de los negociados que estamos viendo que aduana está descubriendo casi a diario. Bueno, eso son cual. cientos de millones de dólares. Lo que yo creo es que... Y hay muchos empresarios que estoquean. ¿Eso está bien o está mal? Yo creo que está mal. Yo creo que el Estado tiene algo para decir en la gestión del comercio exterior, pero nosotros no podemos prohibir ninguna importación. La CIMI o las SIMPES, que son las herramientas estadísticas que tenemos para mirar qué está trayendo quién y qué relación tiene con la capacidad económica que tiene la empresa para traer esa mercadería, es un resorte del Estado para evitar abusos, pero de ningún modo para prohibir las importaciones. De hecho, si vos sumás importaciones más exportaciones, que es el intercambio comercial de la Argentina, también está en niveles récord. Hay que sumar energía también, que es un capítulo aparte. Si bien no es tu trabajo específico, porque obviamente es competencia del INDEC, ¿cómo olfateás primero agosto, que se va a conocer en pocos días la inflación de agosto, y esta primera semana de septiembre? ¿Notás algún tipo de cambio en el nivel de aumento de precios, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos? Mira, nosotros entendemos, y lo dijo el ministro cuando asumió, asumió a fin de julio, sabíamos que era un mes difícil, y lo mismo que agosto. Hubo mucho comportamiento en el contexto de la corrida previa, hubo mucho comportamiento defensivo. Los argentinos tenemos una gran memoria inflacionaria y hay mucho comportamiento de stock por parte de los consumidores y por parte de las empresas también. Eso te generó una aceleración, un fogonazo, si querés, en julio y seguramente en agosto también, que nosotros estamos intentando, digamos, transformar la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, empezando por las variables macro, obviamente el dólar, la tasa de interés, los dólares paralelos, todo eso fue acomodándose en línea con pretender que se vaya desacelerando la tasa de inflación. O sea, primero que deje de subir y luego que empiece a bajar, lo que no quiere decir que podemos pretender soluciones de un día para el otro. Porque si viene alguien y te dice, mira, a partir de mañana no sube más nada, lo único que está haciendo es mintiéndote. Me hace un comentario, Jimena, por el auricular, ¿no? Me dice, no era más fácil cuando eras economista. Y me quedé pensando, digo, ¿qué estarías diciendo vos en este momento si siguieras como consultor, como economista? Mira, yo creo que la hoja de ruta que planteó el ministro Massa es la correcta. Y es un poco lo que vos me escuchaste decir. Orden fiscal, no financiar si se puede con emisión el déficit, recomponer las reservas, pero tensionar con las compañías para que nadie se pase de vivo. Tratar de que el salario empate o le gane a la inflación, generando condiciones para que las compañías ganen plata, pero en esa puja natural que se da entre la renta y el salario, yo creo que el Estado tiene muchas cosas para decir. Ahora, lo punitivo, la persecución, no es lo nuestro. También es cierto que cuando vos firmás un acuerdo lo tenés que cumplir, como si celebras un contrato de alquiler. Si no lo cumplís, tiene que haber una sanción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para evitar que se incumplan los acuerdos? Materia de abastecimiento, insisto, ordenar los precios, pero garantizar el abastecimiento además de cuidar las divisas. Bueno, vamos a tratar de trabajar con los municipios y de generar
herramientas tecnológicas que le permitan a los consumidores contarnos qué es lo que está pasando y también contarle a la sociedad, con las herramientas que el Estado tiene, qué compañías suben los precios más que el promedio. Porque es información pública. Claro. ¿Qué estimación de inflación tienen para todo 2022? No, el parámetro de inflación para 2022, hoy por hoy, no forma parte de mi cartera y además lo cierto es que el parámetro inicial de inflación en un presupuesto que lamentablemente la oposición no nos acompañó, quedó muy lejos. También es cierto que cuando se formuló el presupuesto, Putin no había invadido Ucrania, no tenías el salto en precios de energía, Europa se encamina a tener un peor invierno después de la Segunda Guerra Mundial, Pero ya hay países no de la tenías la presión región sobre alimentos, digo, con déficit. había un mundo completamente diferente. Te hago una pregunta política yo. La verdad es que llegaste a un cargo que es una silla eléctrica prácticamente, porque en 9 meses hubo 4 secretarios de Comercio Interior. En ese sentido, digo, la verdad hubo mucho cambio y es un cargo también muy político. ¿Qué Secretaría de Comercio te encontraste vos? ¿Y cómo se manejan esas tensiones de la política también dentro del propio Frente de Todos en un cargo tan importante como es el que estás teniendo ahora? La línea de la Secretaría de Comercio es de un nivel técnicamente muy sólido. Cuando vos hablás, pensemos que la Secretaría de Comercio, que ahora tiene también, te decía, comercio exterior o la gestión de las importaciones, tiene equipos que también abarcan defensa de los usuarios y consumidores en la República Argentina y va desde cómo cuidar tus derechos cuando vas a comprar, que si no los conoces tenemos que hacer que los conozcas para que ejerzas tu derecho como usuario o como consumidor. La línea técnica que discute precios cuidados, que nosotros pretendemos que sean menos marcas pero más representativas con abastecimiento garantizado, no es igual en todos lados porque una superficie chica no tiene la misma canasta de productos que una superficie grande. Se discute además sector por sector. Una secretaría, perdón, redondeo con esto, Antonio, una secretaría con unos cuadros técnicos realmente de las que nos podemos sentir orgullosos. Muchos de ellos fueron alumnos míos en la universidad, pero con el desafío de alinearnos con lo que más le dio a la Argentina, que es una hoja de ruta. Nosotros hacemos todas las semanas, todos los martes, una canasta de compras nuestra. Básicamente terceras marcas, precios cuidados, digo, para ir a lo más barato. Tenemos la canasta de lo que sería el almacén o supermercado, la de verduras y la de frutas. Para familia tipo, recontratipo. Sí, familia tipo, productos de precios cuidados. Nos dio, empezamos a mitad de mayo. A hoy, nuestra canasta aumentó más del 100%. Es decir, la persona, esa familia que tiene que compra lo básico, tercera marca, estamos hablando de alimentos, verduras, y no te incluimos precios de higiene, de salud y de higiene personal, nada. Alimentos. Nos dio más de 100% de aumento en 3 meses y medio. Por supuesto no tiene nada que ver con la inflación, lo que no quiere decir que esté mal medida la inflación, también lo aclaramos, pues mucho más abarcativa. ¿Qué haces con eso? Porque la verdad es que los sectores de menos recursos tienen esa inflación. Absolutamente. Se les duplicó el costo de su canasta en 3 meses y medio. Entonces, ¿qué tan real es eso? Es real cuando no te alcanza, pero ¿qué tan justificado está todo eso? Esa es la realidad. Es una realidad compleja que no podemos negar y ustedes la miden, ustedes la ven. Claro, pero yo no puedo discutir la realidad. Lo que tenemos que tratar es de actuar. Actuamos con cortes cuidados, que acabamos de renovar hasta fin de septiembre, 7 cortes de carne, que esos 7 cortes de carne son el 15, el 20% del consumo. Siempre cuando trabajás desde la micro, hasta que no crezca lo suficiente la oferta, vas a estar corriendo de atrás. Y ahí necesita la macro para que crezca la oferta. Bueno, entonces, la solución es macroeconómica. Completa, Mientras tanto, tenemos que encontrar herramientas que permitan administrar este presente que es complicado, con un futuro en donde nosotros esperamos que, bueno, los precios bajen, o que, mejor dicho, no que bajen, sino que aumenten más despacio que lo que aumentan los salarios. Pero ese desafío central, porque a mí lo que más me preocupa son el precio de la comida, Antonio. La verdad es esa. El tema es que la leche, la carne, el pan, pero además el sector que menos gana gasta todo en eso. Lo que nos explica a veces la gente que ve nuestra canasta, que yo creo que todos acá estamos unidos en que queremos que bajen el precio de los alimentos,
Es que cuando empezamos a hacer la canasta ya existía cortes cuidados, ya existía precios cuidados, y ahora a los 3 meses siguen existiendo estos planes. Y no baja la inflación. Entonces no se puede crear algún plan nuevo, algo que nunca se ha hecho en la Argentina. Mucha gente nos pide eso. Magia no hay. La inflación se resuelve recuperando la confianza en nuestra moneda. Y tenés un ministro que en este momento fue no a preguntar ni a pedir permiso a Estados Unidos, sino a contar lo que estamos haciendo, a contar nuestra hoja de ruta. Mientras tanto, mi tarea justamente es tratar de acordar con los sectores para que estos no sean abusivos. Eso estamos tratando de hacer. ¿Cómo convences a un empresariado que está acostumbrado a ganar por precio y no por cantidad de producción? Porque una de las claves de bajar los precios es producir más, dame más competencia, dame más oferta. Sí. Bueno, a ver, ahí yo disiento respecto del tema de la cantidad, porque el crecimiento de la economía argentina ha sido en el 2021 más que un rebote y en el 2022 ha sido muy bueno. Y evidentemente hay algo que está convalidando, digamos, hay una demanda que está convalidando estos precios. Si tenés tanta emisión y tanto peso que la gente no quiere, que va y paga lo que sea, con tal de sacarse los pesos de encima. Por eso tenemos que recuperar la confianza en la moneda. Por eso lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es bajar los gastos para dejar de emitir. Bueno, por eso tenemos que recuperar la confianza en la moneda. Por eso hay que recortar, pero de vuelta, yo sé que estás en un lugar muy incómodo porque... Pero me pagás el sueldo con tus impuestos para que te responda, así que está perfecto. Y la verdad que es cierto, necesitas mejorar todo lo macro para que los precios se... Sí, pero vos tenés un planteo que es correcto respecto de la responsabilidad de los empresarios. Nosotros nos sentamos a conversar con las empresas. Intentamos tocar la fibra que más les duele, que es la ganancia, más que la multa. Una multa a una gran compañía no le hace ni cosquillas. Nada. Mirar cuánto está pagando por sus importaciones y a cuánto nos está vendiendo la mercadería le duele mucho más. Por eso la articulación Banco Central, Aduana, FIP, Secretaría de Comercio es absolutamente central para evitar abusos y que esos abusos con los dólares no se conviertan en abusos en los precios. Y por supuesto es una tarea difícil. Sí, yo insisto, me parece que también hay un tema de mucho más competencia, es una economía reconcentrada. Y si vos tenés más competencia y más producción y más oferta, tampoco te van a poder poner los precios que quieran porque yo voy a ir a comprar otra cosa más barata. La salida está por ahí, pero hay que tener claro que en cierto tipo de industrias esa competencia tarda en llegar. Entonces, vos me decías recién, ¿qué hacemos ahora? Pero yo tengo que ocuparme de los problemas ahora sabiendo que con que los precios vayan, de los alimentos sobre todo, en línea, un poco por debajo de la inflación, lo que te permite es que tu proporción de salario que dedicas a alimentos y bebidas sea inferior. Ahí está claro, ese es el desafío central y es la variable con la que, junto con garantizar el abastecimiento y obviamente cuidar los dólares, va guiando un poco el accionar de la Secretaría. Era más tranquilo lo otro, ¿no? Sí, pero te digo una cosa. Yo, cuando Sergio me propuso sumarme a la política en 2017, no lo dudé. Y cuando participás en política y no tenés vergüenza de decir que haces política, porque me parece que es una herramienta de transformación que sirve. Es la única que hay. Claro, es la única. Y cuando tenés la posibilidad de intentar desplegar herramientas para buscar algún tipo de solución, sí, probablemente esa otra vida era mucho más fácil. Para mí esto es, en términos del objetivo, mucho más reconfortante. Gracias por la visita. Gracias.